Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a la Universidad Distrital a través del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano, IPASUC, ¿no? Un especial agradecimiento al profesor Ricardo Duarte. Me explican que él no puede estar presente porque está realizando otro tipo de actividades. Muy contento de estar aquí en la Universidad Distrital. Después de todo, yo también estudié en universidad pública, hice mi pregrado en universidad pública, conozco las dinámicas de las universidades públicas y bueno, muy contento de estar aquí en la Distrital, ¿no? Afortunadamente la educación pública me ha sido de mucha utilidad y creo que es importante defenderla, ¿no? Hacer todo lo posible para que ésta se mantenga. El tema que me han propuesto, ¿no?, para la conferencia del día de hoy, Democracia y Sociedad en el Perú Contemporáneo, es un tema que de alguna manera no resulta fácil poder trabajarlo en el espacio asignado, que es de 1 hora, máximo hora 10 minutos. ¿Sí? De todas maneras, yo soy sociólogo, pero tengo vocación de historiador, y a mí muchas veces, ¿no es cierto?, cuando se trata de hablar de un tema que involucra dos aspectos, democracia y sociedad, no se puede dejar de lado, ¿no?, elementos que podríamos llamar son de largo plazo, en el sentido wallersteiniano de la palabra, de la larga duración. Claro, no me voy a remontar a la época de la conquista, no sería ya demasiado ambicioso de mi parte tratar de explicarles a ustedes lo que está pasando en el Perú hoy a partir de lo que sucedió hace 500 años. Pero sí es posible, ¿no es cierto?, incorporar en el análisis una cantidad de eventos, acontecimientos que se han presentado en los últimos 40 años y quizás, ¿no es cierto?, a partir de la mención o análisis que hagamos de esos eventos, acontecimientos, podamos entender el Perú en la actualidad. O sea, yo digo, no tengo formación de historiador, pero creo que la historia nos sirve para entender muchas de las cosas que pueden estar pasando en la actualidad. No solo en América Latina, ¿no?, o para irnos, ¿no?, a un espacio mucho más grande de lo que está pasando en América Latina hoy, y en particular lo que está pasando en el Perú hoy. Bueno, yo quisiera pues trabajar con ustedes algunas cosas, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con la transición a la democracia, ¿no? Sería la primera, de cómo el Perú, digamos, no sé si esto pueda generar emoción o fatiga entre los politólogos, pero el Perú ha sido un país, ¿no es cierto?, que en los últimos 40 años se ha caracterizado por tener, sí, bien es cierto, un régimen democrático con algunas interrupciones, pues la interrupción medianamente larga que va del 92 al 2000, pero bueno, más que la democracia, lo que nosotros podemos observar en el Perú es un país donde se tiene o se vive una situación de crisis política recurrente, o para utilizar un concepto politológico, de ingobernabilidad recurrente. Eso primero. O sea, democracia ingobernable le llamo yo. Lo segundo, tiene que ver con la evolución económica del país, ¿no? O sea, el Perú ha pasado, ¿no?, de ser un país que en los años 80 estaba al borde de la destrucción, ha sido un país donde tuvimos profunda crisis económica, gravísima crisis económica, ¿no?, a ser un país considerado modelo en la actualidad, ¿no? Ya vamos a ver, modelo porque pues según las estadísticas, ¿no es cierto?, el Perú ha sido en los últimos años, en los últimos 10 años, el país que mejor ritmo de crecimiento económico ha tenido en todo el continente, ¿sí? Ya vamos a ver eso. Y un tercer elemento, pues directamente asociado a los dos primeros, ¿qué tipo de sociedad? Y lo formulo, ¿no es cierto?, a manera de pregunta, ¿qué tipo de sociedad es la que tenemos en el Perú hoy? ¿No es cierto? Y que de alguna manera se constituye en la base, pues, de esto que nos toca vivir de manera permanente, una conflictividad política, pero también, ¿no?, un altísimo grado de conflictividad social. Entonces serían 3 aspectos que yo quisiera trabajar con ustedes.
Bueno, el primero de ellos, la democracia o la transición a la democracia. El Perú recupera la democracia en el año 1980. Después de 12 años de dictadura militar, 12 años de un gobierno militar, con sus correspondientes fases, ¿no? En líneas generales, una dictadura militar que se define como progresista, una dictadura militar que podríamos considerarla como de izquierda, ¿no? Una dictadura militar que para algunos analistas llegó a ser una especie de populismo tardío. En todo caso, tuvimos una una dictadura militar que entre 1968 y 1975 adelantó una serie de reformas que ya para ese entonces resultaban impostergables, ¿no? La más importante, fundamental, la reforma agraria, ¿no? Una reforma agraria que, digamos, contribuyó a la desaparición de la gran propiedad terrateniente en todo el país, ¿no es cierto? No vamos a hablar ahorita de las consecuencias económicas o de los resultados económicos que la reforma agraria trajo. Vamos a centrarnos más sobre todo en posteriormente, cuando veamos la cuestión estamos viendo la cuestión de la democracia, vamos a centrarnos básicamente no en los aspectos positivos, en los aspectos de tipo político positivos que la reforma agraria trajo, ¿no? Eso de la reforma agraria es fundamental. Bueno, después de una dictadura de 12 años, el Perú recupera la democracia en 1980. Y el 28 de julio de 1980, pues se instala el régimen democrático, ¿no? Paradójicamente, el primer gobernante post-dictadura fue el último gobernante pre-dictadura. O sea, Fernando Belaúnde Terry, que fue derrocado en 1968, gana las elecciones en 1980 y es elegido presidente. Lo cual, ya de por sí, comenzó, digamos, a visualizar, ¿no?, la llegada al gobierno de Fernando Belaúnde. Comenzó a ser visibles, ¿no?, esos desencuentros entre lo que yo llamaría el último representante de la aristocracia criolla, de la aristocracia limeña, ¿no es cierto? Fernando Belaúnde Terry respondería en el sentido ideológico y político de la palabra a los remanentes, ¿no?, de esa aristocracia criolla que había sido duramente golpeada durante el gobierno militar, pero que gracias a una serie de circunstancias pudo, digamos, alcanzar por última vez, eso sí, por última vez, ¿no?, la presidencia en el país. Fernando Belaúnde Terry, digamos, asume la presidencia del país en una situación bastante complicada. La primera de ellas, ¿no es cierto? La primera de ellas, importantísima, afrontar la crisis económica que se había iniciado en 1974. Que no es una crisis local, es una crisis global, ¿no? Es quizás la última crisis del capitalismo que tiene alcance global, ¿no? La que se inicia en 1974 y se va a prolongar para el caso de los países centrales hasta 1982, para el caso de los países de América Latina, creo yo, hasta el año 2002 o 2001. En todo caso, estamos hablando pues de que Fernando Belaúnde asume la presidencia del país en una situación económica bastante complicada, ¿no? Además, tengamos en cuenta pues que en 1980 se inició la década perdida, ¿no?, tal como denominó la CEPAL a esa década. Una situación económica muy complicada, ¿no?, con niveles de inflación muy altos, aunque para ese entonces, y comparando con lo que viene después, realmente eran bajos, o fueron bajos, porque estamos hablando de niveles de inflación del 100%, 80%, ¿no? Ya teníamos una economía en recesión, ¿no? Ya se tenía, digamos, niveles de desempleo bastante altos. El Estado como tal, ¿no es cierto?, estaba, digamos, había perdido importantes capacidades para regular las relaciones, ¿no?, para constituirse, pues, en el ente regulador de una serie de actividades donde las más importantes, obviamente, son las relaciones con la sociedad. Al lado de esta profunda crisis económica, pues tuvimos, ¿no es cierto?, un elemento que realmente significó una tragedia para el país. Una tragedia por el costo en vidas humanas, ¿no? Fue una tragedia porque el Perú nunca habíamos vivido nada parecido, ¿no? El hecho, ¿no?, de que un día antes de las elecciones generales, Sendero Luminoso,
el llamado Partido Comunista del Perú, declarara la guerra, ¿no es cierto?, al país, declarara el inicio de la guerra revolucionaria, y entonces se presentó un fenómeno inédito en la historia del Perú, algo nunca antes visto. El hecho, por ejemplo, de que el régimen democrático recién instalado tenía que confrontar un actor político. Bueno, en el Perú hay consenso, ¿no?, en considerar a Sendero Luminoso como una organización terrorista. Hasta, digamos, las personas más de izquierda, de la izquierda democrática, digamos, consideran a Sendero Luminoso como una organización terrorista, ¿no? Las consecuencias, pues, del inicio de la llamada guerra popular fueron 70.000 bajas o 70.000 víctimas, lo cual en la historia del Perú, pues, es algo realmente nunca visto. Bueno, tenemos la crisis económica, tenemos el inicio de la violencia política y tenemos, ¿no es cierto?, un tercer elemento que es algo característico de la política peruana, algo que, a pesar de los avances que se pueden haber tenido en los últimos años, es algo que está siempre latente. Una oposición, ¿no?, bastante irresponsable, si se quiere, ¿no?, de los partidos políticos que actuando en el escenario legal consideran que la mejor forma de ganar adhesiones es a través de la oposición radical, a veces, al gobierno de turno. O sea, si aplicamos un principio politológico, podríamos decir que Perú recupera la democracia, pero esa democracia recién recuperada comienza a funcionar con un sistema de partidos que podríamos definir multipartidista, ¿sí?, pero además no solamente multipartidista, porque hay muchos partidos, sino porque además es de pluralismo polarizado. Esto de pluralismo polarizado, ¿qué significa? Que las posiciones políticas dentro del país tienden a maximizarse e irse hacia los extremos, ¿no?, en buscar, digamos, o en vez de buscar afianzar el centro, que es al final de cuentas lo que permite, ¿no es cierto?, la estabilidad del sistema. Más aún, ¿no es cierto?, cuando teníamos una democracia recién instalada. Un cuarto elemento importante también, ¿no?, es el hecho, ¿no?, de tener, pues, una sociedad muy activada y muy movilizada, ¿no? La activación y la movilización se había iniciado, pues miren ustedes, uno podría irse a los años 60, ¿no?, cuando ya se tienen los movimientos campesinos, algunos intentos de insurgencia armada que son rápidamente neutralizados, pero hay que tener en cuenta que la activación y movilización de la sociedad en gran medida se produce, ¿no es cierto?, durante el gobierno militar. ¿Por qué? Porque durante el gobierno militar, pues, se indujo a que la sociedad se movilizara en apoyo de las reformas políticas, de las reformas económicas, de las reformas sociales que el gobierno militar estaba implementando. Y tuvo mucho éxito, ¿no?, porque, digamos, el gobierno militar pudo captar apoyo, ¿no?, a partir de este proceso de reformas que se adelantaban en el país. El problema es que una sociedad movilizada, a la cual se le ofrece un futuro diferente, en un momento dado va a escapar al control del gobierno, y esto va a tender a agudizarse cuando el mismo Estado considere, ¿no es cierto?, a la sociedad movilizada como un impedimento para el logro de la estabilidad política y para el logro de la estabilización económica. O sea, la crisis que está ahí en 1974, ¿no?, que se agrava, pues, fines de los años 70, 78, 79, de hecho induce, ¿no es cierto?, a que la movilización se incremente, por dos razones fundamentales. Por un lado, sectores de la sociedad, ¿no es cierto?, que se movilizaban en contra de las medidas de ajuste económico que el gobierno militar implementó para estabilizar la economía, y se comenzó a movilizar, ¿no es cierto?, en contra de la dictadura misma. Claro está que de 1975 a 1980 tuvimos un gobierno militar ya distinto. No era el gobierno militar que empezó en el año 68. O sea, podríamos profundizar más en esto, pero solamente decirles que ya es distinto. Entonces la sociedad se moviliza por dos razones. Uno, resolución de la crisis económica. Dos, salida de la dictadura. Bueno,
Lo segundo se acaba, se restablece la democracia, pero lo primero no se resuelve, desafortunadamente. Y no se resuelve pues por factores de distinta índole, ¿no? Quizá la más importante de ellas sean factores de orden externo y no tanto de orden interno. No vamos a profundizar en eso, solamente decirles, ¿no es cierto?, que el Perú, por ejemplo, en el año de 1984 se declaró insolvente. ¿Qué significa declararse insolvente? No puede cumplir con los compromisos económicos y financieros adquiridos, ¿no? Entonces ustedes tienen una sociedad activada primero desde el Estado, movilizada fuertemente por el Estado, una sociedad que posteriormente escapa al control del Estado y que se mantiene, ¿no es cierto?, en una situación de movilización y de activación, reclamando la salida de la dictadura y buscando o reclamando una solución a la crisis económica. Belaúnde asume la presidencia de la República, pone en marcha algunas medidas de ajuste, liberaliza la economía y, bueno, las consecuencias fueron que la movilización social no cesaba. Si yo me pongo en un plan, ¿no es cierto?, de politólogo tradicional, diría que el principal factor de ingobernabilidad que empieza a vivir el Perú a partir de 1980 fue la movilización social. Pero eso iría en contra de todo principio democrático, ¿no? Porque de alguna manera nosotros no podemos considerar a la movilización social como un factor de inestabilidad. Muy por el contrario, debemos considerar a la movilización social como un factor que puede contribuir a la democratización y no como un elemento que genera ingobernabilidad. Muchos politólogos sostienen esta teoría, ¿no? O sea, esta teoría, no la que estoy, la segunda, sino la primera, ¿no?, de que la movilización social, una sociedad movilizada, es un elemento que contribuye a la ingobernabilidad, ¿no? La gobernabilidad básicamente sería gobierno democrático estable, sin enemigos al frente. Bien, entonces nosotros entramos en una espiral, digamos, bastante complicada. Bastante complicada porque, debido a errores en la estrategia contrainsurgente, en los primeros años, por lo menos hasta 1988, el Sendero Luminoso tendió a crecer y tendió a expandir su radio de acción, ¿no? Sendero Luminoso, en esta primera etapa, ¿no?, que va de 1980 a 1988, es una organización que actúa sobre todo en las zonas altoandinas del país, ¿no? El Perú es un país dividido en tres grandes regiones: la costa, la sierra y la selva. También esa es una definición muy convencional, ¿no? En la costa, digamos, el Perú es un país costero, tenemos 3.000 kilómetros de costa, y en la costa se ubican las principales ciudades, ¿no? O sea, el Perú se considera un país andino, pero su capital está en la costa. ¿Sí? Digamos, son las paradojas del asunto, ¿no? El Perú es un país evidentemente andino, de eso no me cabe la menor duda, y ya lo vamos a explicar más adelante, pero sin embargo, las ciudades más importantes se ubican en la costa, ¿no? Por eso la capital, la más importante ciudad andina en Sudamérica, se encuentra en la costa. O sea, para ustedes eso puede resultar hasta risible, ¿no? Pero bueno, así es la realidad. Digamos, y en la costa hemos tenido importantes actividades económicas, obviamente la industrial y demás, pero en la sierra, por ejemplo, se concentra una importante actividad agropecuaria, como también actividad minera, ¿no?, que es hoy en día, por ejemplo, ¿no?, el sector de la economía que mayores recursos le genera al país. Sendero Luminoso, digamos, logra sobrevivir, se concentra en los Andes, ¿sí?, escapa, rompe los primeros cercos que el ejército le establece, expande su radio de acción y alguna que otra vez realiza alguna actividad en la capital. La crisis económica tiende a profundizarse, ¿no? Ya hacia 1988 el Perú tiene 2000% de inflación, solamente para ponerles un dato. Pero después fue peor, porque llegamos a tener 7000% de inflación. O sea, si les sorprende haber tenido 2000, imagínense con 7000, ¿no es cierto? Bueno, más de mucho consuelo de tontos. Bolivia tenía 13.000% de inflación por esa misma época, Argentina tenía 9.000% de inflación, Brasil vivía, ¿no es cierto?, desde 15 años atrás con niveles de inflación por encima del 1000%, bueno.
La inflación era una especie, ¿no?, de mal estructural dentro de América Latina, y en el Perú, ya para 1988, la inflación se había disparado. Y pongo la inflación, pues, como quizás el efecto más demostrativo de cómo el Perú se había hundido en una crisis económica, porque estamos hablando, ¿no?, de que ya en 1988 el Producto Interno Bruto cae en un 12%, las tasas de desempleo se incrementan, pues, a niveles pocas veces vistos en la historia del Perú, y así por el estilo, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, que en 1985 se había producido un cambio de gobierno, llega por primera vez al control del Estado el partido por excelencia populista en el Perú, el Partido Aprista Peruano, liderado, ¿no?, por un joven, ¿cómo se llamaba? Alan García, ¿cómo se llama, perdón? Alan García, delgado por esa época, Alan García. Y Alan García, a diferencia de lo que había hecho Belaúnde, ¿no es cierto?, adelanta una serie de medidas de política económica dirigidas a contrarrestar la crisis sobre la base de reforzar un modelo de desarrollo que ya para ese entonces venía siendo seriamente cuestionado. Si Fernando Belaúnde Terry puso en marcha una política liberal, Alan García puso en marcha una política de carácter proteccionista, ¿no? Y entonces, digamos, si ya con esa apertura liberal la economía del país tendió a empeorar, con Alan García y el proteccionismo, pues la situación empeoró aún más, ¿no? La inflación se disparó, el déficit fiscal, bueno, es decir, toda una situación realmente incontrolable. Y por el lado de la política, pues las diferencias políticas tendieron a agudizarse cuando Alan García pensó, ¿no es cierto?, que la mejor forma de superar la crisis económica era dando un salto adelante, y en 1987, a mediados de ese año, declaró, ¿no es cierto?, la nacionalización de la banca, la estatización de la banca. Estatizó la banca. Es como si el Estado en Colombia asumiera la propiedad de toda la banca, lo cual, ¿no es cierto?, generó, pues, una oposición muy fuerte por parte de los gremios empresariales, los mismos que se habían beneficiado por los años de proteccionismo, pero además también, ¿no es cierto?, digamos, precipitó la entrada en escena de un movimiento político que podríamos llamarle de derecha liberal, liderado, pues, creo yo, ustedes lo conocen bastante bien, por Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010 o 2011, ya no me acuerdo. Se entregan tantos premios Nobel que ya uno no sabe realmente en dónde radica la importancia de ese premio, ¿no? Hasta Barack Obama fue Premio Nobel de la Paz, ¿no?, para que se den cuenta. Ya, listo. En todo caso, Mario Vargas Llosa insurge en la escena política, ¿no?, un firme aliado de esto que podríamos llamar la derecha liberal, ¿no?, porque es una derecha, pues no es una derecha autoritaria, golpista, no estamos hablando de esa derecha, estamos hablando de una derecha que piensa, ¿no es cierto?, en la democracia como la mejor forma de gobierno, pero liberal en el sentido ya, no en el sentido clásico de la palabra, sino más bien diríamos en el sentido contemporáneo de la palabra. Ya, no le digamos derecha liberal, digámosle derecha neoliberal, ¿no?, teniendo en cuenta que ya para esos años 87-88 en América Latina pues estaba promoviendo, ¿no?, una política de ajuste bastante radical, a diferencia de lo que se había hecho en años anteriores. Y claro, si por el lado de la derecha surge esta derecha liberal liderada por Mario Vargas Llosa, por el lado de la izquierda se fortalecen, digamos, ¿no es cierto?, aquellos sectores que consideraban, pues, al gobierno de Alan García como un gobierno antipueblo, un gobierno, aunque vieron con buenos ojos la nacionalización de la banca, pero posteriormente se desencantaron cuando esa misma nacionalización quedó entrampada por una acción de tutela, y finalmente, ¿no es cierto?, Alan García tuvo que retroceder en su intento pero eso fue un catalizador, digamos, que permitió, ¿no es cierto?, que contribuyó a que en el país se visualizaran tres grandes campos. Por un lado, la izquierda, legal, democrática, ¿no?, aglutinada en la Izquierda Unida. Al otro lado del espectro, esta derecha liberal, digamos, Movimiento Libertad de Vargas Llosa, Acción Popular, Partido Popular Cristiano. Y en el centro, el Partido Aprista,
¿no es cierto? Pues con algunos aliados como la Democracia Cristiana, pero que en realidad poco le aportaron, ¿no? Entonces todos se imaginaban que en 1990, ¿no?, que habían elecciones, en esa época no había reelección en el Perú, que en 1990, sobre todo aquellos que militábamos en la izquierda, y yo era parte de la Izquierda Unida, veíamos, ¿no es cierto?, que la confrontación política o las elecciones de 1990 se iban a decidir entre la izquierda y la derecha, entre Izquierda Unida y el Frente Democrático, que era pues este núcleo, ¿no es cierto?, este grupo de derecha liberal al cual he hecho referencia. Y todo apuntaba, o por lo menos daba a entender, que la definición política iba a ser entre ambos, no voy a decir extremos, no voy a decir extremos porque creo que no es lo más adecuado, entre ambas posiciones políticas, la Izquierda Unida y la derecha liberal, con un centro que de alguna manera todavía concentraba, ¿no?, cerca del 20-25% de la votación nacional. Entonces, como en el Perú estamos acostumbrados a las múltiples paradojas, sucesivas paradojas, ¿no?, la definición política no se dio entre la izquierda y la derecha liberal, ¿no? En primer lugar, la izquierda se divide, fiel a su costumbre, fiel a su tradición. Se divide y al dividirse se anula electoralmente hablando. Entonces, esa división es en gran medida, ¿no?, no sé si la causa fundamental para la derrota de la izquierda en esas elecciones, pero sí se puede entender como una condición, ¿no?, para que se produzca esta derrota. Aparece lo que nuevamente mis colegas politólogos, o aparece lo que los colegas politólogos definieron como outsiders, ¿no? El outsider se define como la persona que llega, ¿no es cierto?, a una competencia electoral sin tener mayor tradición política. Y sobre la base de una serie de condiciones que se tienen internamente, es posible, ¿no es cierto?, que esa persona gane la elección. Alberto Fujimori, rector de una universidad pública, la Universidad Nacional Agraria, en el Perú, ¿no?, profesor de matemáticas, etc. Fujimori lidera una coalición bastante particular, ya les voy a decir de qué se trató esa coalición. Pero hay que tener en cuenta, digamos, que ya un año antes, en 1989, no, ni siquiera un año antes, meses antes de la elección presidencial, en noviembre de 1989, un presentador de televisión había ganado la alcaldía de Lima, ¿no? O sea, imagínense un J. Mario Valencia, creo que más o menos algo así parecido. No se lo deseo a Bogotá. No le estoy diciendo a Bogotá. Pero imagínense un J. Mario Valencia ganándose la alcaldía de Lima, una ciudad con 8 millones de habitantes, con 5 millones de electores, ¿no? Ricardo Belmont, Casinelli, presentador de televisión, bueno, gana la alcaldía de Lima, derrotando tanto a la izquierda como al centro y a la derecha liberal, que gana la elección. Esa fue la primera llamada de atención. Unos meses después, porque la campaña presidencial empieza en enero en el Perú y culmina en abril, digamos, Fujimori obtiene el segundo lugar en la primera vuelta y después en la segunda vuelta gana la elección presidencial. Claro, con el apoyo de la izquierda, ¿no es cierto?, y del APRA. Pero de todas maneras, Alberto Fujimori viene a ser, pues, quizás el más fiel representante de esto que los politólogos definieron como outsider. Bueno, ¿cuál es la coalición de Alberto Fujimori? Es realmente simpaticísima, ¿no? En primer lugar, las iglesias evangélicas, ¿no? Detrás de Alberto Fujimori estuvo el Consejo Nacional Evangélico del Perú y, digamos, inclusive el segundo vicepresidente de Fujimori era el presidente de este Consejo Nacional. Todas las iglesias evangélicas apoyaban a Fujimori. En segundo lugar, todo lo que era pequeña y mediana industria en el Perú, ¿no es cierto?, vía su representante Máximo, bueno, su nombre es Máximo además, Máximo San Román, va detrás de esto, ¿no? Es una coalición, digamos, bastante particular, porque mientras Vargas Llosa lo apoyaba a todos los gremios empresariales, el gran empresariado nacional,
A Fujimori lo apoyó el pequeño y mediano empresario. ¿Por qué no decir el pequeño y microempresario? Pero además también, algo que después a lo cual le voy a poner mucho énfasis, todos aquellos sectores de la sociedad que no se sentían identificados, ¿no es cierto?, ni con la derecha liberal, ni con el centro, liderado por el APRA, ni con la izquierda. Teniendo en cuenta que la izquierda pues también tiene sus matices, sus diferencias. Bueno, la entrada de los años 90, la década del 90, bueno, lo primero, ajuste estructural, reforma económica, pero a la mala, ¿no? Porque, digamos, la situación, solamente para darles un ejemplo de cómo fue el ajuste en el Perú, ¿no? La gasolina, el precio de la gasolina de un día para otro subió en 30 veces, para que se den cuenta. ¿No? Porque claro, en el Perú habíamos llegado al extremo, ¿no es cierto?, de un país que no produce petróleo, pero el don de la Coca-Cola, un litro de Coca-Cola, era más caro, ¿no?, que un galón de gasolina. O sea, una distorsión, pues, bastante grave, ¿no?, de una variable macroeconómica tan importante como el precio de la gasolina. Quizás en Venezuela se pueden dar ese lujo ahora, ¿no?, donde un galón de gasolina es más barato que una Coca-Cola. Y ni siquiera una Coca-Cola de litro, no una Coca-Cola pequeña. Eso pasa en Venezuela. Pues claro, a ellos les sobra el petróleo, pero en Perú no. Entonces lo primero que pasa es un ajuste, ¿no es cierto?, económico radical, donde, digamos, las recetas del consenso de Washington, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial se imponen sin consensuar a nadie, porque eso es lo contrario del consenso de Washington, ¿no? Se le dice las recetas procedentes del consenso de Washington, pero son recetas que se imponen sin preguntarle a nadie. Se hacen y se hacen. Entonces, digamos, ahí nomás ya eso, ¿no es cierto?, hacía notar de que Fujimori lo que había hecho en primera instancia era traicionar sus promesas de campaña y asumir, ¿no es cierto?, el programa económico de la derecha liberal, ¿no?, las reformas económicas de carácter neoliberal, abiertamente. Por otro lado, y en relación a la insurgencia, Fujimori muy rápidamente casó las tesis, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas. Que miren ustedes, no eran unas tesis, ¿no es cierto?, de aniquilamiento de la población, o, mejor dicho, de exterminio, ¿no es cierto?, vía una guerra sucia de la organización insurgente. Yo no voy a negar de que dentro de esa estrategia que las Fuerzas Armadas implementaron en el Perú desde 1990, se cometieron, ¿no es cierto?, arbitrariedades, se cometieron violaciones de derechos humanos, desapariciones, ejecuciones, es decir, ¿no?, que hoy día tienen en la cárcel a Alberto Fujimori. Porque Alberto Fujimori, bueno, no lo llegaron a condenar por delitos contra la humanidad, desafortunadamente no se pudo llegar a eso, pero sí, ¿no es cierto?, se le acusó por homicidio agravado y toda una serie de cosas que llevaron a que él sea condenado y esté purgando condena de 25 años de cárcel hoy en día. Pero Alberto Fujimori casa muy rápidamente las tesis contrainsurgentes, las nuevas tesis contrainsurgentes de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, y, digamos, esto tiene una razón fundamental. Fujimori no tiene organización política sólida, no tiene base social organizada. Entonces, digamos, una de las opciones que tiene para garantizar su permanencia en el poder es por medio de un pacto con las Fuerzas Armadas, fundamentalmente con el ejército. Y es por eso que, digamos, las Fuerzas Armadas comienzan a actuar con mayor libertad, aplicando sus estrategias, esta nueva estrategia de guerra contrainsurgente, que miren ustedes, no se va a definir en el campo, como hubiera sido lo natural, en las zonas rurales, en las zonas altoandinas, teniendo a la población campesina, ¿no es cierto?, como... Bueno, la población campesina obviamente estuvo en medio del fuego cruzado, ¿no? El informe de la Comisión de la Verdad en el Perú consideró, ¿no?, que de las 70.000 víctimas que la guerra ocasionó, 2/3 partes de las víctimas eran población indígena, 2/3 partes de las víctimas eran quechohablantes, ¿no? Recordemos algo, en la región andina hay 8 millones de personas que hablan quechua como lengua materna.
Eso le da derecho a ser una nación y a tener su propio Estado. Pero como están divididos en 3, 4 estados, entonces es más difícil que logren eso. En todo caso estamos hablando, ¿no?, que algunos autores inclusive llegaron a decir que en el Perú lo que se adelantó no fue una guerra revolucionaria, sino una guerra étnica, para hacer notar, ¿no?, que pues el campo, la población campesina, las zonas rurales fueron las más afectadas. Pero claro, el componente, la guerra no se va a definir en el campo, aunque en el sentido militar de la palabra podríamos decir que sí, o sea, porque Sendero Luminoso no fue derrotado por el ejército, fue derrotado por las autodefensas, que son una cosa completamente distinta a lo que tenemos en Colombia. Por favor, no confundir. Es algo completamente distinto, y quizás la diferencia de esto lo marca el hecho de que en la dictadura militar de los años 70 se hizo una reforma agraria. Y yo creo que esa reforma marca la diferencia fundamental, o da inicio, ¿no es cierto?, a cambios fundamentales en la propiedad, tenencia, uso de la tierra en el Perú, lo cual conlleva que la autodefensa campesina no tenga nada que ver con la llamada autodefensa campesina en Colombia. Son cosas completamente distintas. Bueno, la guerra se resuelve en las ciudades. Bueno, un tercer aspecto. Alberto Fujimori agudiza, ¿no es cierto?, la confrontación con la llamada política tradicional, ¿no?, o los llamados partidos políticos tradicionales. Un amigo, colega peruano, me decía una vez, ¿no?, que él había llegado a la conclusión de que en el Perú, cuando un gobierno, o sea, cuando el Ejecutivo no tiene mayoría en el Legislativo, lo más probable es que esa democracia termine con un golpe de Estado. O sea, Fujimori gana la presidencia de la República, pero no tiene mayoría en el Legislativo. Tanto así que, digamos, los presidentes de las cámaras, en ese entonces teníamos bicameralismo, eran, ¿no es cierto?, de los partidos de la derecha liberal. O sea, no tenía mayoría en el Legislativo. En todo caso, Fujimori, con el discurso, con su acción, con su práctica, incrementa la confrontación con los partidos políticos que él pasa a denominar tradicionales. Pero además, ¿no es cierto?, incrementa la confrontación, o inicia la confrontación, ¿no?, incrementándola cada mes que pasa, con las otras instituciones del régimen democrático, Poder Judicial y Legislativo, fundamentalmente. Entonces, en medio de todas estas circunstancias, ¿no?, la crisis, digamos, es cierto, la inflación baja, pero realmente baja pues a costas, ¿no es cierto?, de incrementar el desempleo, de incrementar la precariedad en el trabajo, ¿no? Se congelan sueldos, salarios, se reduce el poder adquisitivo de la población, y drásticamente. El Producto Interno Bruto no es que comience a crecer inmediatamente. Los efectos de la crisis todavía se viven comenzando en los años 90. Y es por eso de que Fujimori, alentado por una serie de circunstancias, da un golpe de Estado el 5 de abril de 1992. Y el 5 de abril de 1992 pues se inicia un gobierno que terminará siendo un gobierno mafioso. No solamente estamos hablando pues de un gobierno que adelantó toda una política, digamos, después del golpe de Estado y la Constitución de 1993, que además está vigente hasta el día de hoy. No estamos hablando solamente de un gobierno que adelantó, profundizó, bueno, mejor dicho, acabó con la democracia, en el sentido convencional, clásico de la palabra, ¿no?, la democracia como la entienden los seguidores del pensamiento liberal. No solamente acaba con la democracia, sino que Fujimori muy rápidamente organiza un grupo de personas, ¿no?, que comienza a actuar como una mafia dentro del Estado. Así, hay que decirlo así, ¿no? Por eso se habla de que en el Perú no solamente se tuvo un gobierno mafioso, sino que además se llegó a construir un Estado mafioso. O sea, el Estado puesto al servicio de intereses particulares, ¿no?, que pues, tenían como objetivo básico apropiarse de las rentas o usufructuar, ¿no es cierto?, de los ingresos que el Estado podía obtener. O
Se perdió mucho dinero, ¿eh? No se imaginan. Para empezar con la compra de armamento. Pero bueno, no vamos a profundizar en eso. Año 95, elecciones. Gana Fujimori lejos. 64% de la votación, gana en primera vuelta. Entonces Fujimori se vanagloriaba, ¿no?, de lo siguiente, de que él, en elecciones, había derrotado a los dos peruanos más ilustres de la historia reciente. Porque en 1990 le ganó a Mario Vargas Llosa, la presidencia de la República, y en 1995 le ganó a Javier Pérez de Cuellar, persona que durante 10 años había sido secretario general de la Organización de Naciones Unidas. O sea, bueno, yo sé que Naciones Unidas no sirve para mucho, pero por lo menos, ¿no es cierto?, el hecho de haber sido secretario general de esa organización crea un prestigio, ¿no?, bastante importante. Bueno, el gobierno de Fujimori, como les digo, gobierno mafioso, autoritario, demás, sale o se hace reelegir en el 2000 con un fraude abierto, escandaloso. Pero bueno, yo imaginaba que el gobierno de Fujimori no iba a durar mucho, ya a partir del año 2000. Yo dije, este gobierno se cae, porque ya, digamos, las cosas que habían hecho para ganar las elecciones habían llevado a un grado de aislamiento internacional bastante importante, a la vez también, ¿no?, que internamente las fuerzas políticas opositoras estaban cada vez más unificadas en oposición al gobierno. Yo dije, este gobierno no dura, este gobierno tarde o temprano se cae. Lo que no imaginé es que se cayera tan rápido, porque se posesionó en julio y se cayó en noviembre. O sea, es la típica, digamos, dictadura que se cae por una implosión. Se desmorona el gobierno. Entonces, cuando un gobierno se desmorona, hay que organizar rápidamente, ¿no es cierto?, la sucesión, y es por eso que en el 2001 nuevamente estábamos en campaña electoral. Bueno, hasta ahí este breve repaso, ¿no es cierto?, para hacer notar cómo, pues, el Perú, ¿no?, durante 20 años, de 1980 al 2000, tuvo 12 años de gobierno democrático, pues con todas sus contingencias, problemas, situaciones que les he narrado así muy brevemente, ¿no? 12 años, digamos, en donde las instituciones funcionaron mal que bien, más mal que bien en realidad, pero por lo menos se tuvo, ¿no?, se pudo elegir gobiernos de manera sucesiva, etc. Entre el 92 y el 2000 tuvimos una dictadura cívico-militar que se legitimaba, ¿no es cierto?, con triunfos electorales. Yo llegaba a la conclusión, y esto, si ustedes hacen un repaso de lo sucedido en América Latina desde que se implantó la reelección, ningún gobierno en ejercicio, ningún presidente en ejercicio ha perdido la reelección. Ninguno. La reelección inmediata. Hagan un repaso y van a ver de que no hay un solo caso en América Latina en donde un gobernante en ejercicio haya perdido la reelección. Fujimori no fue ajeno a eso. ¿No? Ganó en el año 90, ganó ya con fraude en el 95 y ganó con un fraude mayor en el 2000. Claro, de todas maneras siempre con un 40% de apoyo militante, ¿no es cierto? Una base, digamos, electoral. No voy a hablar de una base social organizada, no. Una base electoral. Se cae Fujimori, hay que hacer de la necesidad virtud, y digamos en el Perú, y después de 20 años de habernos manejado entre gobierno democrático y dictadura civil-militar, en el año 2001 las principales fuerzas políticas del país pactan lo que hoy día se conoce como el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional es básicamente un gran acuerdo entre los partidos políticos, ¿no?, que contiene una serie de puntos que abarcan determinados aspectos: política exterior, política económica, política de seguridad y defensa, ¿no?, de desarrollo rural, de desarrollo industrial, sector exportador, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y que, digamos, ese acuerdo, ¿no?, induce a que el partido que gane la elección presidencial tiene que, digamos, continuar o por lo menos mantener en su accionar los aspectos contenidos en el Acuerdo Nacional. ¿Ya? Claro,
se dieron cuenta, algo tarde, a mi modo de ver, ¿no?, de la necesidad de un pacto para garantizar, digamos, el sostenimiento de la democracia que se recuperaba en el 2001. En abril del 2001 la elección, en julio del 2001 la posesión presidencial, ¿no? Claro, yo digo algo tarde porque realmente lo que se va a observar en el Perú en los últimos 10 años es justamente, ¿no?, la incapacidad de la política nacional para absorber a aquellos sectores de la sociedad que están hoy día nuevamente movilizados. Entonces, en el 2001 gana Alejandro Toledo, personaje Toledo, ¿sí? Bueno, más personaje su esposa en realidad, y ahora su suegra, ¿no? Lo que las noticias que vienen de Perú son realmente, a veces uno no logra, bueno, yo sí más o menos, yo entiendo, ¿no?, pero realmente sorprende. Gana Toledo, un muchacho de, bueno, una persona, doctor en economía, ¿no?, indígena él. O sea, Toledo es lo más parecido, pues, a un habitante de no es lo más parecido, es originario de los Andes peruanos. Yo me atrevería a decir que antes que Evo Morales, el primer presidente indígena que tuvimos en América Latina fue Alejandro Toledo, ¿no? Tanto así que indígena, pues bueno, no habla muy bien el castellano, pero no tanto por indígena, sino por haberse ido a vivir a muy temprana edad a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ustedes lo ven a Toledo, pues, como decimos en el Perú, es un cholo, pero no con ánimo despectivo, sino como una forma de identificar, ¿no es cierto?, aquellos sectores de la sociedad que hoy día, pues, son mayoritarios dentro del país. Bueno, Toledo, ¿qué hace? Continúa con la política neoliberal, ¿no? O sea, el pacto, de alguna manera lo que hace es involucrar nuevos actores políticos, pero se olvidaron de importantes actores sociales. Y es por eso de que entre el 2001 y el 2013, si bien es cierto, en el Perú no hay un golpe de Estado, hemos tenido 3 elecciones presidenciales sucesivas, hemos pasado, ¿no es cierto?, de Alejandro Toledo a Alan García, en su versión liberal, ya no populista, sino liberal, y de Alan García al actual presidente Ollanta Humala, ¿no?, que a mi modo de ver es también el segundo presidente indígena que tenemos en el Perú. ¿Ya? Vean las acciones de Ollanta Humala para que se den cuenta. Entonces, ¿qué pasa en estos últimos 10 años? Lo primero, importantísimo, ¿no es cierto?, el hecho de que la economía del Perú haya entrado en una etapa de crecimiento pocas veces vista en su historia. Creo que solamente hay 2 momentos en la historia reciente del Perú que se han tenido tasas de crecimiento tan importantes, ¿no? 1930, 1950, 1970. Estamos hablando de que la economía del Perú a partir del año 2002 crece a ritmos asiáticos. O sea, hemos tenido tasas de crecimiento del 10% anual. Hoy día están asustados porque pronostican tasas de crecimiento del 6% anual, ¿no? Entonces hay un poco de temor, no se sabe muy bien qué va a pasar, que la crisis mundial y demás, entonces están asustados porque 6% de crecimiento anual. Vea, ¿qué explica el crecimiento de la economía nacional? Bueno, lo más fácil, ¿no?, el análisis más facilista, más simplista, dice el precio de las materias primas en el mercado internacional. Bueno, 2/3 partes de las exportaciones del Perú son minerales. O sea, un país que exporta 45.000 millones de dólares más o menos, ¿no?, de esos 45.000 millones de dólares de exportaciones, 30.000 se lo dan los minerales, ¿no? Pero es un país polimetálico, exporta muchos minerales, cobre, plomo, plata, estaño, aluminio, oro. Y miren lo que son las cosas, ¿no? El año pasado, y creo que este año también, ¿no?, el principal producto de exportación del Perú es el oro.
Es el quinto productor mundial de oro, es el quinto productor exportador, el quinto exportador mundial de oro. Después de Sudáfrica, Rusia, Estados Unidos y alguien más que está. Entonces yo digo que a manera de broma de que el Perú en ese sentido volvió a la época de la colonia. Porque ¿qué exportaba el Perú en la época de la colonia? Oro. Hoy día el principal producto de exportación del Perú es oro. Y eso también genera una sorpresa cuando uno hace análisis, que el primer, bueno, no es el principal socio, es el tercer socio comercial de Perú, es Suiza. Imagínense. No es, o sea, primero es China, después Estados Unidos, el tercero es Suiza. Porque claro, Suiza en gran medida compra el oro que el Perú produce. Bueno, entonces la economía crece, ¿no es cierto? Y crece mucho. Bueno, como digo, los críticos de ese modelo, de este crecimiento, dicen que el crecimiento como tal está muy atado, ¿no?, al mercado internacional, al crecimiento de las exportaciones, jalonada, pues, exportaciones jalonadas por esa nueva locomotora de la economía mundial, que es China, ¿no? Por eso, digamos, China como país es el primer socio comercial del Perú, y Asia-Pacífico como región es el primer socio comercial del Perú. Entonces, se mantiene la política económica de carácter liberal. La economía crece, ¿no es cierto? Y se ponen en marcha todas estas políticas sociales que en líneas muy generales pues se le conocen como transferencia condicionada de recursos. ¿No es cierto? La transferencia condicionada de recursos, ¿qué es? Es básicamente pues coger parte, ¿no?, de los dineros que la economía de exportación genera para distribuirla a través de una serie de programas hacia las poblaciones, ¿no es cierto?, que en un lenguaje muy liberal, fondo monetarista, se le define como vulnerable, ¿sí?, o pobreza extrema, o como quieran llamar. Entonces tenemos beca 18, beca 65, no, ¿cómo es? Pensión 65, Caliwarma, jóvenes no sé qué, emprendedores, mejor dicho, hay una cantidad de programas, ¿no?, que bueno, sí, de todas maneras permiten, ¿no?, que parte de los recursos que la economía de exportación genera se puedan destinar a estos sectores de la sociedad históricamente, que históricamente no accedieron a eso. Políticamente hablando, la situación como que no cambia. Y el Perú sí sería de los pocos casos en el Perú, en América Latina, en donde la economía crece, pero la inestabilidad política no se termina. Como les digo, el Perú es considerado el dragón andino. Es una economía que está creciendo a ritmos realmente impresionantes. El país ha cambiado mucho en los últimos años. Cuando uno iba al Perú en el año 98, realmente daba tristeza. Va uno 15 años después y realmente encuentra una situación distinta. Entonces, hay un crecimiento económico bastante interesante, pero la inestabilidad política se mantiene, ¿no? Y se mantiene por varias razones. Una de ellas, ¿no?, digo nuevamente, no es que la movilización social sea un factor que contribuya a la inestabilidad política, pero la movilización social sigue siendo muy importante en el Perú. Y miren lo que son las cosas, ¿no? En los últimos años, el principal factor de movilización social en el Perú ha sido la explotación minera. Porque claro, en el Perú, de alguna manera, no seremos Venezuela, no seremos Ecuador, no seremos Bolivia, aunque somos muy parecidos. Bueno, somos muy parecidos a los ecuatorianos también, ¿no? Yo estoy convencido que Ecuador, Perú y Bolivia no tienen por qué ser 3 estados, debería ser uno solo. Pero bueno, gracias al Libertadores, que existen 3 estados donde solamente debería haber uno. A Simón Bolívar, gracias al Libertador, donde debería haber un estado, hay 3. Pero bueno, no vamos a entrar a discutir el papel de Simón Bolívar en la formación de estos 3 estados, solamente decirles, ¿no es cierto?, de que en el Perú, de alguna manera, tenemos, ¿no es cierto?, esto que es tan criticado también en Colombia. Una economía, ¿no es cierto?, que se fundamenta básicamente en la extracción de materias primas. Ahora, perdón, no una economía, un sector de la economía, o sea, el sector externo de la economía, que se basa fundamentalmente en la extracción y exportación de materias primas
donde 2/3 partes de esas materias primas son minerales. Ahora, yo hago la diferencia, ¿no es cierto?, entre el sector externo y lo que es la economía en su totalidad. Porque yo sí estoy convencido, y hay un reciente artículo de un economista, Óscar Ugarteche, ¿no?, que hace notar cómo, por ejemplo, países como Brasil, Argentina, Chile y Perú fundamentan su crecimiento económico, no, Chile no, Brasil, Argentina y Perú, ¿no es cierto?, fundamentan su crecimiento económico más en actividades económicas que tienen que ver con el mercado interno que con el sector externo de la economía. Por eso, por ejemplo, ante el coletazo o la crisis que empezó en el 2008, ¿no es cierto?, el Perú prácticamente haya salido sin problemas de esa crisis. O sea, no tengo los datos ahorita aquí a la mano, pero es bastante evidente, ¿no es cierto?, de que si bien tenemos un sector de la economía como el sector extractivista, como se acostumbra a decir ahora, ¿no?, primario exportador, primario productor, que contribuye, ¿no es cierto?, con una importante cantidad de recursos, no es menos cierto de que hay un mercado interno, ¿no es cierto?, fortalecido en los últimos 40 años, que se constituye hoy día en el soporte de la economía. ¿Por qué? Porque el Perú es, digamos, un país, mire, estamos hablando de una situación de crisis económica que yo recuerde, 1974 tenía 15 años. Entre 1974 y el 2001 vivimos en crisis económica. Yo no conozco una palabra distinta a crisis. Ahora mis sobrinos quizás estén viviendo la prosperidad, pero yo pasé parte de mi juventud y de mi adultez en una situación de crisis económica y su correlato de crisis política. ¿No? El Perú es un país, digamos, en ese sentido, muy dinámico. ¿No? ¿Por qué? Porque pues una crisis económica, digamos, si bien puede ser una situación mala, como dicen, ¿no?, los pesimistas, no hay situación mala que no tienda a empeorar, ¿no? Entonces, entre el 74 y el 2001, prácticamente la única palabra que resonaba en los medios y en las conversaciones y demás era la crisis. Crisis económica y obviamente también crisis económica, y por ahí los sociólogos hablaban de crisis social. Pero ¿qué pasa? O sea, yo creo que aquí nosotros debemos tener en cuenta las profundas transformaciones, ¿no es cierto?, que se producen en lo social. Yo creo que eso es fundamental para entender lo que pasa en el Perú. Unas profundas transformaciones en el campo de lo social que no vienen acompañadas de transformaciones en el campo de lo político. Y eso genera un desencuentro, pues, entre Estado y sociedad. A la larga, ¿en qué se va a manifestar eso? En una confrontación. ¿Por qué? Porque el Perú hoy necesita, ¿no es cierto?, no de la refundación del Estado en el sentido demagógico de la palabra como se ha hecho en décadas anteriores, ¿no?, sino, digamos, refundar el Estado sobre la base de un nuevo contrato social, de un nuevo pacto político. Ese nuevo pacto político, ¿por qué pasa? Justamente por darle representación dentro del Estado, por darle participación dentro del Estado a todos aquellos sectores de la sociedad, ¿no?, que se transformó, de una sociedad que se transformó radicalmente en los últimos 40 años. No estoy hablando, bueno, eso es un fenómeno típico de toda América Latina. Pasó de ser un país rural a ser un país urbano, ¿no? Perú tiene hoy día 30 millones de habitantes y piquito, pero yo leí un dato que realmente no tuve la oportunidad de verificarlo. 13 millones de la población económicamente activa, perdón, 13 millones de personas, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy desempeñan actividades vinculadas al sector agrario de la economía. Es un dato que realmente a mí me sorprendió, tengo que verificarlo. De repente era 1.300.000, me sobró un cero, no sé, pero decía 13 millones. ¿De qué estamos hablando? En primer lugar, profunda transformación de la sociedad sobre la base, ¿no es cierto?, de la Constitución, aparición y fortalecimiento
de las llamadas nuevas clases urbanas, que pueden ser de distinto, como dicen aquí en Colombia, estrato. Desde las nuevas clases populares urbanas, las nuevas clases medias urbanas y las nuevas clases empresariales urbanas. No estamos hablando de las viejas clases populares, no estamos hablando de las viejas clases medias, integradas fundamentalmente por profesionales letrados. No estamos hablando de la vieja clase empresarial, que es la que siempre, ¿no es cierto?, se relaciona de manera directa con el gobierno de turno. Estamos hablando de nuevas clases populares urbanas, ¿no?, que surgen justamente de manera paralela, ¿no es cierto?, al desmoronamiento de la economía en los años 70 y 80. Porque claro, el sector formal de la economía es incapaz de generar empleos de trabajo, o empleos. ¿Qué le queda a la gente que migra a la ciudad? ¿Qué le queda a la gente, ¿no es cierto?, que va apareciendo en la ciudad producto del crecimiento demográfico natural? Si el Estado no genera empleo, si la economía formal no genera empleo. El autoempleo es la alternativa. Pero no solamente es el autoempleo la alternativa, sino de cómo, por ejemplo, a través del autoempleo es posible construir redes económicas basadas, ¿no es cierto?, en relaciones de tipo familiar o en relaciones, ¿no es cierto?, de tipo parental, para decirlo de manera más extensa. Y aquí juega un papel fundamental lo que le decía hace un momento. Somos un país cholo, indígena, en el buen sentido de la palabra. No tiene un carácter respectivo. Digamos, es posible encontrar, ¿no es cierto?, en las más importantes ciudades del Perú, en todas, y no solamente en las ciudades del Perú, sino en las ciudades de los tan establecidos peruanos en el exterior, encontrar la reproducción de toda una serie de relaciones sociales, de relaciones económicas, basadas, ¿no es cierto?, en el parentesco, basadas en la solidaridad, basadas en la reciprocidad, basadas en la relacionalidad, basadas, ¿no es cierto?, quizás, ¿no?, o originadas quizás en la necesidad de sobrevivencia. Entonces tenemos que clases populares urbanas surgen, ¿no?, conforme el sector formal de la economía se desmorona, se desbarata. Mientras el sector formal de la economía, ¿no es cierto?, que además está directamente asociado al funcionamiento del Estado, ¿sí?, al lado de ese desmoronamiento y al lado de esa pérdida de capacidad de las acciones estatales, emergen nuevas clases sociales o nuevos grupos sociales que poco tienen que ver con ese pasado, ¿no?, o que en gran medida emergen o fueron capaces, ¿no es cierto?, de emerger inclusive en contra del mismo Estado. Una profunda transformación que significa, por ejemplo, llevar a las ciudades, ¿no?, formas de vida basadas en relaciones de tipo campesino. Entonces, estamos hablando de nuevas clases populares urbanas, nuevas clases medias. Según dicen, creo que el último dato que leí es de que el 40% de la población en el Perú, no, un poco más, en realidad más del 50% de la población en el Perú se considera de clase media. Bueno, ¿qué es ser clase media? Ahí la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué hace a uno clase media? Bueno, por lo menos es no pasar hambre, creo yo. Ir a una universidad. Pero estamos hablando, por ejemplo, de unas clases medias, unas nuevas clases medias, completamente distintas, ¿no es cierto?, a las clases medias tradicionales. Porque si antes las clases medias estaban integradas fundamentalmente por profesionales, letrados, ahora estamos hablando de unas clases medias iletradas. En el sentido, digamos, de que son grupos sociales que se forman sobre la base, ¿no?, del trabajo permanente, todo eso, lo que ustedes quieran, comerciantes, personas, digamos, que surgen, ¿no es cierto?, en medio de todos estos problemas que les he descrito, y nuevas clases medias empresariales, ¿no? Por ejemplo, ahí veo una botella de Cifrut, desafortunadamente vacía, ¿no? Cifrut. ¿Ustedes saben quiénes son los dueños de Cifrut? Es una empresa que se llama AG Group, Añaños Gerí.
Los Añaños Gerí, los fundadores de esa empresa, AG Group, ¿no es cierto?, fueron una familia de campesinos desplazados por la violencia en el departamento de Ayacucho, que es donde se inició la guerra en 1980. ¿Verdad? Los dueños de AG Group, Añaños, que en quechua significa hermano, hoy día tienen una empresa transnacional con presencia en aproximadamente en casi todo Sudamérica, Centroamérica, el sur de Estados Unidos, Tailandia, Vietnam y próximamente en China. Y su empresa hoy día está valorizada en aproximadamente 4.000 millones de dólares. Estamos hablando de una empresa fundada por una familia de campesinos desplazados por la violencia. Aquí deben haber casos, me imagino. No sé si tan exitosos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, estamos hablando de una nueva clase empresarial. Como decimos en el Perú, una burguesía chola, ¿no? Y así hay varios casos. Hay varios casos de grupos empresariales muy poderosos que poco tienen que ver, ¿no?, ya sea por cuestión de raza, ya sea por cuestión cultural, demás, ¿no?, con los grupos empresariales pues más tradicionales. AG Group es realmente un caso, ¿no es cierto?, de posicionamiento exitoso de una empresa peruana en el mercado internacional que no comercializa minerales. Bueno, las gaseosas no hay que sean tampoco nada sano ni provechoso para la salud humana, pero bueno, ya, no tomen gaseosa, es la recomendación que yo siempre hago. Así sea de mis paisanos, no importa. Entonces, digamos, tenemos que el desmoronamiento del orden económico tradicional no supuso un cambio del orden político. Porque si bien es cierto, hemos tenido presidentes de origen indígena, eso no significa, ¿no es cierto?, de que esos presidentes de origen indígena hayan adelantado unas políticas distintas a las que el modelo liberal, ¿no es cierto?, impuso desde 1910. Algo distinto, por ejemplo, a lo que pasa en Bolivia, donde de las primeras cosas que se hizo, ¿no es cierto?, fue reformar la Constitución, refundar el Estado y construir un Estado, ¿no es cierto?, basado en el principio de la plurinacionalidad, ¿no?, el Estado plurinacional de Bolivia. Y lo mismo con Ecuador, pero bueno, ahí también hay cosas de las cuales se puede discutir, no nos vamos a meter para no meternos en camisa de 11 varas. Entonces hay un desencuentro profundo entre una sociedad que se transformó producto de las múltiples circunstancias que se han vivido en los últimos 40 o por qué no decirlo, 50 años. Una sociedad que sufre profundas transformaciones, ¿no?, y que es capaz de haber sobrevivido en medio de las condiciones más adversas. Porque ustedes no se imaginan lo que es tener, ¿no es cierto?, hiperinflaciones del 7.000%. Pero bueno, más allá de eso, una transformación social a gran escala, ¿no?, una transformación, digamos, que se va a visualizar, por ejemplo, ¿no?, en sitios donde antes eran arenales. El Perú es un desierto, y yo siempre pongo la paradoja, ¿no? El Perú es un desierto y abastece de alimentos a Colombia, cuando tienen 80 millones de hectáreas de tierra cultivable. En el Perú no llegamos ni a 10 millones de hectáreas. Podemos discutir eso también, ¿no? Pero, por ejemplo, yo a lo que voy es de que parte importante de lo que hoy día podríamos denominar desencuentro entre Estado y sociedad es producto de la incapacidad del Estado de transformarse conforme la sociedad se ha transformado y conforme las fuentes, ¿no es cierto?, o la economía se ha transformado. Porque todos ponemos, digamos, siempre miramos, ¿no?, lo que pasa en el escenario formal, tanto de la economía como de la política. El Perú crece al 10% anual. Dios mío, estamos a punto de igualar a China. En tasas de crecimiento, pues, no en magnitudes económicas, ¿no? No hemos tenido golpes de Estado, hay una prensa libre, etcétera, 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 ¿no? El terrorismo se acabó,
Pero, por ejemplo, miren ustedes que a pesar de estas condiciones de crecimiento económico, el Perú es un país con un alto grado de conflictividad social, ¿no? Y esto, pues, como les decía hace un momento, en algunos casos tiene que ver, ¿no?, con el hecho de que el modelo de desarrollo sigue priorizando un sector de la economía que es contrario, pues, por ejemplo, a la sobrevivencia misma de comunidades enteras, comunidades campesinas, que fueron la base, ¿no es cierto?, por ejemplo, para la derrota de Sendero Luminoso en las zonas rurales. Hoy día, por ejemplo, está programándose para el año 2018 que el Perú va a duplicar su producción de cobre, en un contexto ya donde los precios del cobre están disminuyendo. Entonces, cada vez que escucho al ministro de Energía y Minas decir que tenemos que explotar más cobre, ¿no es cierto?, porque es el camino al desarrollo, pues me pongo a pensar en qué tan estúpida es la clase dirigente en mi país, ¿no es cierto?, que piensa que sobre la base de explotar más los recursos naturales generarán desarrollo y así, digamos, obtendrán más recursos. Esto se lo digo porque la experiencia ha demostrado lo siguiente: cuando los precios de las materias primas en el mercado internacional están al alza, se hace todo lo posible para incrementar la producción y así aprovechar el alza en los precios. Pero claro, si tú comienzas a producir más, los precios tenderán a bajar. Y cuando los precios caen, comenzamos a producir más para compensar, ¿no es cierto?, la caída en los precios. Entonces es realmente la repetición, ¿no es cierto?, del mismo error. Pero aquí a lo que yo voy es a lo siguiente: la minería tiene un problema fundamental y no genera desarrollo. La minería no es la mejor estrategia para combatir la pobreza. La minería es sobre todo un factor, ¿no?, de inseguridad por muchas razones. Una de ellas, no genera empleo. La minería muchas veces destruye más empleos de los que crea, ¿ya? Porque claro, imagínense una veta minera ubicada, ¿no es cierto?, en una zona agrícola, ¿no?, que ya han habido casos, ¿no? Una minería, sobre todo la gran minería, es la que menos empleo genera porque es una minería con uso intensivo de capital, alta tecnología, ¿no? Entonces, la minería no genera empleo y más bien destruye empleo, a pesar de lo que se diga. Dos, la minería agrava la desigualdad. ¿Por qué? Porque son grandes corporaciones, sobre todo transnacionales, las encargadas de explotar los recursos. Por eso, ¿no es cierto?, las grandes empresas mineras en el Perú son las que más ganaron el año pasado. Hay una nacional ahí de por medio, pero en general son empresas canadienses, australianas, hasta chilenos. Entonces ya van dos cosas: no genera empleo y amplía la desigualdad porque conlleva una alta concentración del ingreso. Y un tercer aspecto, ¿no es cierto?, el hecho de que eso, pues, depreda el medio ambiente, ¿no?, acaba con el ambiente. O sea, esas tres cosas nomás hacen posible pensar que la minería no es el medio a través del cual se puede alcanzar el desarrollo. Se podrá generar recursos que en algunos casos lleven a lo que se conoce como la enfermedad holandesa, aunque no hemos tenido eso ni en Colombia ni en Perú. Por ahora, no sabemos si en algún momento se podrá dar eso, ¿no? Pero, por ejemplo, conflictividad social que en el Perú tiende a incrementarse por la búsqueda, por la exploración y por la puesta en explotación de nuevas minas, grandes minas, y de también, pues, petróleo, ¿no? Pacific Rubiales ya está explorando petróleo en la costa norte de Perú. Consecuencia, cientos de delfines, lobos marinos y no sé qué tantas especies están apareciendo muertas en la costa. Por eso ¿cómo se llama eso? La exploración sísmica, que agarran y detonan, ¿no es cierto? Bueno, no sé muy bien cómo funciona la cosa, pero Pacific Rubiales ya está comprometida también en problemas en Perú, ¿no? Porque claro, si usted mata a los delfines, mata a los lobos de mar, mata a las especies marinas, ¿de qué van a vivir los pescadores, ¿no?, que tienen el recurso del mar
como su única fuente de sobrevivencia. Y ya hay problemas por ese lado, ya hay bloqueo de carreteras, ya hay protestas, ¿no? Entonces ya no es solamente, porque pues están buscando petróleo hasta debajo de las piedras de la casa de uno, ¿no? Si no, miren a Rafael Correa nomás, hace un par de semanas, que declaró, ¿no?, oficialmente la apertura de un área natural protegida para la exploración, bueno, no exploración, ya se sabe que hay petróleo, ya para la explotación. Entonces es un grado de conflictividad social que se mantiene por la minería, pero también por problemas históricamente irresueltos, ¿no? Diferencias técnicas. El Perú es un país indígena, pero el racismo sigue siendo un componente muy fuerte en el comportamiento cotidiano de las personas. Pero además también, ¿no es cierto?, un poco esto de esta sensación de que si el país está mejorando tanto como dice la propaganda, bueno, no solo la propaganda, sino que hay una realidad. ¿Por qué a mí no me toca, no? Porque claro, la economía crece, sectores de la población incrementan su calidad de vida, etcétera, etcétera, pero hay siempre sectores de la sociedad que no acceden pues a los beneficios que el crecimiento económico genera. Porque en el Perú, si algo, por ejemplo, se está haciendo, o mejor dicho, uno podría decir, no se está haciendo, es que la redistribución de los ingresos se hace vía mercado. A diferencia, por ejemplo, de lo que se hace en Bolivia, Ecuador y Venezuela, donde la redistribución del ingreso se hace vía Estado. ¿Ya? Y Perú, junto con Venezuela, son los dos países del continente que más han disminuido la pobreza, teniendo modelos de desarrollo diferentes. Pero claro, la reducción de la pobreza no significa la solución de los problemas, ¿no? Entonces, claro, porque nosotros tenemos 10 años de crecimiento económico, pero 40 años, ¿no es cierto?, previos, pues, de pérdida, ¿no es cierto?, de capacidades. O sea, la teoría que yo manejo es, ¿no?, que hay un desencuentro entre sociedad y política en el Perú. ¿Ya? Hay un desencuentro que solamente podrá resolverse, a mi modo de ver, a través de un nuevo pacto político, de un nuevo contrato social. Que eso se tenga que hacer a través de una constitución, pues yo soy a veces renuente a pensar que una constitución pueda resolver los problemas de un país. Pero por lo menos se puede dar un paso en ese camino, ¿no?, adelantando una reforma constitucional donde se pongan en marcha cambios que ayuden, ¿no es cierto?, a que ese desencuentro entre sociedad y política no se siga agravando. Otra cosita, y ya con esto concluyo, y es bastante simpático. Yo tengo ya 20 años viviendo fuera del Perú. Es impresionante ver cómo en medio de este proceso tan ideologizado, no sé si tan real, porque creo que hay mucha ideología en él, este proceso que se llama la globalización, en el Perú en los últimos años se haya acentuado tanto el nacionalismo. Es impresionante. O sea, hoy en el Perú hay más nacionalismo que hace 30, 40 años. ¿No? O sea, es una cosa que yo realmente percibo. Quizás el que vive en el país no. Pero es un nacionalismo, miren ustedes, ya no basado, ¿no?, en los clásicos referentes estos de la bandera, el de la selección peruana de fútbol, que no va al mundial ya van a ser 40 años, creo. Propio, pues también de las cosas, ¿no? Ya no es ese nacionalismo que se organiza alrededor de la tricolor, del himno nacional y demás cosas, ¿no? Es un nacionalismo que se organiza en cosas que uno podría decir tan banales como la comida, por ejemplo, ¿no? En cosas como por ejemplo, un orgullo nacional que se ha ido construyendo, ¿no?, sobre la base, no, orgullo nacional no, un orgullo plurinacional que se ha ido construyendo, ¿no?, sobre la base, digamos, de estos sectores de la sociedad que fueron capaces de vencer la adversidad. Entonces, creo yo que el Perú, mientras no resuelva esa disociación entre sociedad y política, seguirá viviendo, ¿no?, situaciones de conflictividad social, y en donde uno de los alicientes para esa conflictividad pues es la explotación minera a gran escala. Bueno, gracias, quedo pues para sus preguntas
no sé, María Isabel, cómo es la mecánica. Muchas gracias.